Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en la presentación del libro Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades, un trabajo que es producto de la colaboración de 13 mujeres, de las que hoy nos acompañan tres en el Presidium, que son la doctora Lilia Vallardo e Hilda Monraz, coordinadoras de esta obra, y bueno, también la maestra Yesenia Carrillo, que es coautora, bueno, autora de uno de los capítulos de este libro. Eh, para iniciar, me gustaría antes presentar a la doctora María Teresa Fernández Aceves, quien hoy nos hará el honor de presentar este libro. Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer una breve semblanza. Ella es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago y licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Se desempeña como profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Occidente. Sus investigaciones se centran en la historia social del trabajo, así como en la historia de las mujeres y el género en México durante el siglo XX. Ha impartido seminarios de posgrados en el CIESAS y en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y participa en diversos seminarios y coloquios relacionados con la historia de las mujeres y el género en México. Entre sus publicaciones destacan Orden Social e Identidad de Género, México, siglos XIX y XX, publicado en 2006 en coautoría con Carmen Ramos y Susi Porter, y Mujeres en el Cambio Social en el siglo XX mexicano, de autoría individual, publicado en 2014. Doctora, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradezco la generosa invitación de Lili Vallardo e Hilda Monraz para presentar el libro Somos Históricas aquí en las instalaciones del Colegio Jalisco y también al público que nos acompaña aquí presente y por Facebook Live. Como presentadora de este volumen, mi papel es persuadirles a leerlo y adquirirlo, ofrecer solo algunas pistas muy interesantes sobre las líneas de investigación que lo articulan, señalar su relevancia y destacar sus aportaciones a la disciplina histórica, en particular a la historia de mujeres y género. Como bien lo indica el título, el eje central de los 12 capítulos son las mujeres a lo largo de 200 años desde que se erigió el Estado de Jalisco. El objetivo del libro es reconocerlas como protagonistas de los procesos históricos de la entidad. Uno de los mayores aciertos del libro es la identidad como eje transversal que estructura la reflexión histórica y metodológica de cada capítulo. Esto no se plantea como una categoría fija o esencialista, sino como una construcción social dinámica y situada, que se configura en la intersección de múltiples dimensiones: género, clase social, edad, generación, religión, filiación política, profesión, territorio, cuerpo, memoria, entre otras. Desde esta perspectiva, el libro permite explorar cómo las mujeres han sido nombradas, encasilladas, silenciadas e invisibilizadas, pero también cómo se han apropiado de sus propias narrativas para ejercer agencia en contextos específicos. La identidad funciona así como una llave interpretativa para recuperar voces históricamente silenciadas y analizar las representaciones simbólicas y políticas donde esas voces se han inscrito. Desde una perspectiva multidisciplinaria, particularmente desde la historia, la literatura, la historia del tiempo presente y las narrativas personales, las 13 autoras examinan a diversas mujeres en contextos rurales y urbanos en múltiples situaciones, como actores históricos que ejercen agencia, como mujeres devotas que manifiestan su fe a través de exvotos,
como figuras femeninas en la publicidad de productos transnacionales, como católicas militantes entre las décadas de 1910 y 1940, como pintoras, muralistas y escritoras, como profesoras de baile, maestras, militantes de izquierda, tanto en la clandestinidad como en la política formal. Somos Históricas es una obra colectiva que reconstruye vidas, prácticas, representaciones y subjetividades de mujeres de distintas clases sociales, generaciones, posturas políticas y culturales. Para dar cuenta de esta pluralidad, las autoras se nutren de debates teóricos en la historia de mujeres y de género desarrollados en Estados Unidos, Francia y México, y utilizan fuentes primarias diversas, exvotos, anuncios publicitarios, prensa, archivos históricos, biografías, autobiografías, fotografías, entrevistas, novelas, cuentos, poemas, pinturas, cultura material, bailes, entre otros. Otro aporte fundamental es la articulación entre la historia y tiempo presente, que amplía el horizonte cronológico de la investigación y permite leer el pasado desde las preguntas del presente. Al incluir episodios contemporáneos y memorias aún vivas, como el caso de los dos últimos capítulos, el de Claudia Gamiño y Isa Juárez, el libro traza líneas de continuidad, pero también de ruptura entre experiencias y luchas de mujeres del siglo XIX, XX y XXI. Esta mirada vincula procesos históricos de larga duración con problemáticas actuales como la exclusión de las mujeres de espacios de poder, la disputa por derechos culturales y reproductivos, la violencia de género o la búsqueda de justicia. El libro convoca al lector a repensar el presente desde el pasado y desde su propia posición dentro de sus luchas de equidad y el reconocimiento. Una de las grandes fortalezas del libro es su riqueza metodológica, que se manifiesta en la capacidad de articular múltiples formas de narrar e interpretar el pasado y el presente de las mujeres. Las autoras combinan herramientas de la historia cultural, historia social, historia del tiempo presente, autobiografía, análisis literario, narrativas visuales y personales. Esta diversidad no es solo una estrategia técnica, sino una apuesta política y epistemológica. Mostrar que la experiencia femenina y en algunos casos feministas desborda las fronteras de lo académico y se expresa también en lo íntimo, lo visual, lo emocional y lo cotidiano. Al estudiar exvotos, murales, fotografías, cuentos, poemas, cartas, entrevistas, el libro propone una manera más compleja y sensible de entender cómo se construyen las memorias, los cuerpos, las voces y las subjetividades femeninas. Una buena investigación histórica transmite emociones, experiencias, luchas, sufrimientos y traumas de personas reales en otra temporalidad. El capítulo de Cecilia Reynoso Soriano, por ejemplo, y titulado No hallando remedio en lo temporal, invoco con veras de su corazón, examina las preocupaciones íntimas de mujeres en el siglo XIX que recurrieron al Señor de la Misericordia de Tepatitlán en 1842. Tomasa Ramírez, enferma de un doloroso ojío, sin encontrar alivio, recurrió a lo divino. Como lectora, me vinculé intersubjetivamente con su aflicción. Hace unos meses padecí tosferina por más de 3 meses y me pregunté, ¿qué hacían las personas para sobrellevar los espasmos del asma en las noches en el siglo XIX? El capítulo de Imelda Gutiérrez Márquez,
el patriarcado en acción, el consumo de cuerpos, bueno, entonces, el patriarcado en acción, el consumo de cuerpos de mujeres en Jalisco, de 1910 a 1914, analiza expedientes judiciales sobre rapto, estupro e intento de violación y los entrelaza con una reflexión teórica aguda. Concluye que, y cito, el patriarcado es un sistema, metafóricamente hablando, flexible pero resistente, que está presente en cada estructura social, los abraza y hace que dependan unas de otras, termina cita. En el capítulo de Ángela Bernice Kennedy Ramos y Rosedith Moya Ayala, el mal más antiguo es el mal de ser mujer, y tiene un título más largo, pero bueno, me quedé en el corto, se analiza la publicidad sobre productos menstruales en el informador. Las autoras se preguntan si la menstruación debe ocultarse y qué prácticas refuerzan estos discursos. Muestran cómo se construyeron representaciones diferenciadas. Las jóvenes eran insertadas en una vida moderna y deportiva, mientras que las mujeres maduras y madres quedaban ancladas al mundo doméstico. Las trabajadoras, en cambio, apenas aparecían. Concluyen que la publicidad nos ofrece pistas para entender el poder que tiene sobre las percepciones y expectativas en torno al orden de género. El concepto de orden de género aquí refiere a una estructura social compleja que organiza relaciones de identidad, poder, jerarquía y desigualdad, entrelazándose en todas las dimensiones de la vida social. No se reduce a los roles tradicionales, sino que constituye un entramado más amplio y persistente. El capítulo de Lilia Vallardo sobre la mexicanidad en la obra de María Izquierdo es riguroso, extenso y sumamente relevante. Contextualiza la creación de un imaginario nacionalista y muestra cómo las representaciones de mujeres y héroes nacionales fueron marcadas por sesgos de género y política. Y como ven, pues estos son indicios de los que les voy dando de cada uno de los capítulos. Y por supuesto, no puedo decir todos los elementos y toda la solidez que tiene cada uno de ellos, pero para no acaparar con el tiempo, bueno, sigo dando otras pistas sobre cada uno de los capítulos, pero de manera sintética. Entonces, de los capítulos de las mujeres católicas en la década de 1910 a 1940 y el reciente de Tepatitlán, de Alviso Carranza, Carrillo de la Riva, Muñoz Durán y Macías González, bueno, nos hablan de mujeres católicas en acción, ¿verdad? Que resisten, deciden y a veces en alianza con la Iglesia Católica y otras veces de una manera que muestra su autonomía, y esta autonomía también las llevó a una politización en la esfera pública, ¿no? Entonces, los capítulos de las mujeres de izquierda de Ali Díaz, Isabel Juárez y Claudio Gamiño nos muestran la otra cara de Jalisco o de Guadalajara. Entonces, Jalisco y Guadalajara no solamente ha tenido esa cultura católica tradicional con la que generalmente se nos reconoce y se nos tiene estigmatizado, ¿no? Entonces, estas excelentes historiadoras nos reconstruyen muy bien cuáles fueron las trayectorias políticas y culturales y los quiebres que cada una tuvieron, ¿no? Y cómo participan en la política desde la clandestinidad o desde la política formal, y cuando deciden narrar, en el caso de esta, ¿cómo se llama? Berta, de esta Tita, ¿verdad? Berta Lilia Gutiérrez Campos, conocida como Tita, que decide ella, bueno, eso que está en el Archivo General de la Nación,
esa versión sobre mi actuación, ¿verdad? Esa mirada del otro sobre mi yo, ¿verdad? Sobre mi subjetividad, no estoy de acuerdo, entonces voy a reescribir mi propia historia, ¿no? Entonces son momentos también que muestra agencia y manera de estar presentes en la historia, ¿no? Entonces, también están otros excelentes capítulos, ¿verdad? De las mujeres como profesionistas y mujeres profesionistas exitosas, pero que fueron maestras, ¿verdad? El caso de Miss Bell, excelentemente estudiado por Hilda Monraz, y la maestra Lupita González, ¿verdad? Que la estudia Giselle Macías González, ¿no? Entonces, ambos estudios son innovadores y en el caso del capítulo de Hilda Monraz, se pregunta cómo una mujer extranjera recibió a finales de la década de 1950 la presea de José Clemente Orozco, ¿verdad? Siendo una mujer extranjera, ¿no? Pero la trayectoria y el prestigio que construyó Miss Bell en Guadalajara, en Jalisco y en el occidente mexicano, ¿verdad? Le permitió que recibiera esta presea y que ella misma, bueno, trasciende el propio prestigio de su familia, ¿no? Su acción de ella, de los festivales que hacían en las escuelas o en el Teatro de Gollado, bueno, pues es una mujer católica que tiene este reconocimiento. Y el capítulo de Giselle Macías sobre su mamá, la maestra Lupita, pues es también innovador porque es esta narrativa personal, pero intersubjetiva, ¿no? Entre que es la autobiografía de la mamá, pero a la vez es la biografía de Giselle. Y es un escrito que se nutre tanto de diferentes desde podemos decir, desde la antropología o la sociología o la historia, pero que es un texto construido entre las dos. Y aunque Giselle intenta reconstruir la trayectoria de su mamá, ella está allí, está involucrada porque es la hija mayor y recuerda, es un testimonio de las acciones de su propia mamá, ¿no? Ya se me está acabando mi voz, efectos de la tosferina. Este, sí, por favor. Entonces, para concluir esta presentación, celebro el libro Somos Históricas como una obra valiente, plural y profundamente necesaria. Su apuesta por recuperar la memoria de las mujeres en la historia de Jalisco no es solo un ejercicio académico, sino también un gesto ético y político. Al ofrecernos nuevas formas de mirar el pasado, desde la emoción, la corporalidad, lo íntimo, lo visual, lo colectivo, lo clandestino, lo invisible. Este libro amplía los márgenes de la historia y nos recupera y nos recuerda que escribir sobre mujeres es también una forma de hacer justicia. Felicito a cada una de las autoras por su compromiso con la investigación crítica y a Lili Vallardo e Hilda Monraz por la coordinación de este proyecto que sin duda dejará una huella duradera en la historiografía de género en México. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta lectura tan atenta del libro y bueno, por la persuasión que hace a que lean el libro. Como anuncio, hoy tiene el 20% de descuento por si lo quieren adquirir al final. Bueno, los invitamos porque solo esta vez va a tener descuento. Ahora, para continuar, voy a cederle el uso de la voz a la maestra Yesenia Carrillo de la Riva, que es coautora de este libro. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara y maestra en Historia de México por la misma casa de estudios. Actualmente certificada como Apple Teacher y se desempeña como auxiliar de coordinación en el Instituto América Jardines del Country. Además, forma parte del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género de aquí del Colegio de Jalisco
También ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Su interés particular de investigación ha sido la participación de mujeres católicas en el contexto del conflicto Iglesia-Estado en México durante el periodo sexenal de Lázaro Cárdenas. Maestra, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada quiero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes y también los que nos están siguiendo pues a través de las transmisiones en Facebook y las redes. Y pues sobre todo también a la doctora Lilia Vallardo y a la doctora Hilda Monraz por su generosidad y por permitirme la oportunidad de formar parte del seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género, así como también por llevar la logística de este proyecto que bueno, pues ahora ya dio a luz y pues ya tenemos este producto que es esta obra que es muy bonita y que cada una de mis compañeras pues ha puesto mucho empeño en ello y que son grandes historiadoras de las que también he aprendido, así como investigadoras también, porque hay pues participantes de otras disciplinas. Bueno, este capítulo con el que yo participo ha tenido varias fases ¿cómo se dice? Para su creación. Entonces, me gustaría comenzar por ahí, hablando sobre el proceso creativo de este capítulo. Pues principalmente se deriva de mi tema de tesis en la maestría. Sin embargo, ya he venido desde la licenciatura trabajando lo que son mujeres católicas. Sin embargo, pues en la maestría he profundizado más y el seminario, pues me ha llevado a anclar todavía más mi tema y también a explorarlo y a llevar una discusión más profunda sobre él. Gracias también a la participación, a las participaciones que he tenido y a los comentarios que me han dado las investigadoras y las compañeras del seminario. Bueno, en primer lugar voy a hablar de las fuentes y archivos porque considero pues, que son el elemento principal dentro de un proceso de investigación, para un historiador, para una historiadora, y porque en ocasiones estos pueden representar todo un reto, ¿no? Cuando una se topa principalmente con la inaccesibilidad de los archivos históricos y de la misma fuente. De manera que para conformar este capítulo, pues bueno, lo he trabajado como ya lo había mencionado, desde la maestría. Entonces, me topé con que los archivos o las revistas que yo manejo, en que trabajo, pues no estaban accesibles aquí en Guadalajara. Entonces tuve que ir en diversas ocasiones a la Ciudad de México y allá, bueno, pues creo que ahí se da como ese sentido, ¿no? De crear redes entre mujeres y también pues entre la misma comunidad de historiadores, de archivistas y de otras disciplinas, ¿no? Como antropólogos, sociólogos, etcétera. Entonces, en mi caminar por la Ciudad de México, ay, perdón, pues tanto los compañeros de aquí y como la coordinadora de la maestría en ese tiempo, que era la doctora Leticia Ruano, que generosamente me guió y me mostraron todo su apoyo, pues bueno, encontré mi camino, ¿no? Sobre los archivos y dónde encontrar esas revistas. Y bueno, la primera pista que tenía era la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y ahí mismo en la Universidad Iberoamericana, me dieron la pista de llegar al archivo histórico de la revista Acción Femenina, que es mi principal objeto de estudio, y que bueno, gracias a toda esta comunicación que también tuve con ellos, pues logré consultar este archivo, que fue muy enriquecedor para mi investigación y pues para la creación de la misma tesis, y también me permitió ir explorando más estas fuentes y bueno, ahora participar con este capítulo, ¿no? Por otro lado, pues la misma lectura de nuestras fuentes creo que es muy significativa, ya que puede llevarnos a diversos argumentos y análisis. Con esto me refiero a que en ocasiones nuestras fuentes son muy vastas,
de manera que podemos profundizar en el contexto sociohistórico desde distintas vertientes. Y eso pues fue lo que me pasó. Cuando comencé a consultar y analizar las revistas, me percaté de que las fuentes me daban para más que solo estacionarme en el análisis de la representación de la educación socialista que hacían las mujeres de ACM en dichas revistas, este tema que había trabajado en la tesis, de manera que las fuentes me abrían un panorama más profundo, como era el ideal femenino al que debían aspirar estas mismas mujeres católicas. Fue así que decidí profundizar en ese ideal femenino y de ello pues se logra este capítulo que de manera precisa ya nos ha comentado la doctora María Teresa. Y bueno, en cuanto a la teoría también me aventuré para poderlo analizar. Fue la primera vez que comencé a utilizar los estudios de género, la teoría de género, para explicar a estos sujetos de estudio. Y aunque la conocía, esta teoría y estos estudios, porque también pues ya había tenido comunicación con la doctora Hilda, y de la que he aprendido también muchísimo, porque también pertenezco a la colectiva Hildegard, donde hemos también llevado muchas discusiones sobre el tema. Pues bueno, no me sentía preparada o no me sentía con las suficientes herramientas teóricas pues para poderla anclar a mi tema de tesis en el momento, y que ya después pues me animé y bueno, ya fue aprendiendo más y fue cuando decidí aplicarla a este capítulo. Y bueno, y también, como ya lo había mencionado, también fue gracias a los aportes de las compañeras de la misma red femenina, que fue anclando este tema y bueno, pude hacer todo este análisis y recrear esta historia que les recomiendo para que compren el libro. Y bueno, aunado a ello, cabe mencionar que el proceso de escritura de este capítulo comenzó gracias a estas mismas redes que uno va generando. A lo largo de mi carrera también encontré otras colegas que también son muy enriquecedores sus discursos y también sus conocimientos. En este caso, pues quiero hablar de la doctora Alejandra Díaz, quien impartía el curso taller de Corpus y Prisma, en el que tuve la oportunidad de participar y donde ella pues, bueno, de ella aprendí cómo analizar las fuentes y cómo ir redactando junto con la teoría de género, los estudios de género, el feminismo, la historia de las mujeres, etcétera, para pues poder desarrollar un capítulo, ¿no? Con ella se aprendía a desarrollar un capítulo, sin embargo, no se concluyó en el taller, pero sí me dio la pauta para poderlo desarrollar posteriormente. Y bueno, en cuanto a la logística de la construcción del libro, pues tuve el acompañamiento siempre de la doctora Lilia Vallardo, de la doctora Hilda Monraz, quienes amablemente pues nos fueron guiando y manteniéndonos informadas de las sugerencias y cambios que se debían ajustar para el nacimiento del libro. Siempre fueron muy precisos sus comentarios, y bueno, siempre hubo este acompañamiento, y que creo que es importante pues reconocerlo. Y bueno, ya para concluir, pues quiero agradecer a todas las mujeres que han contribuido a formar parte de esta historia. En especial voy a agradecer a mi abuela Leonor, porque ella me inspiró a estudiar esta historia. Y también pues agradezco a mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas, mis primas, amigas, mujeres, investigadoras, todas las mujeres que se han cruzado en mi camino, que me recuerdan que no debemos permanecer silenciadas en la historia, y que el tejido de redes femeninas pues nos fortalece y nos invita a desarrollar un mundo más noble. Gracias. Muchas gracias, Jessie. Muy interesante escuchar también de dónde nacen estos capítulos y cómo se van conformando, no solo desde que escribes el libro, sino desde mucho antes, ¿no? Con proyectos de investigación de maestría, o a veces basados en experiencias personales, como ya lo comentaba la doctora María Teresa. Bueno, para continuar, voy a ceder la voz a la doctora Lilia Vallarda. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Historia con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por el Colegio de México.
Cuenta con diversas publicaciones, entre ellas se encuentran de autoría individual, Entre el lujo, el deseo y la necesidad, Historia del gasto familiar y del consumo moderno en la Ciudad de México, 1909 a 1970, editado por el Colegio de Jalisco y el Colegio de México y publicado en 2018. En coautoría, el libro Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, publicado en 2021 por el Colegio de Jalisco, y 4 tomos del Diccionario de Mujeres Jaliscienses Prominentes. Además, fue miembro del Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios, Berlín, Ciudad de México, y actualmente es profesora investigadora aquí en el Colegio de Jalisco, donde coordina la maestría en Estudios Sociales Humanos. Es fundadora y coordinadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. Doctora. Gracias, Nadia. Bueno, quisiera decirles que estoy un poco nerviosa. Creo que hace mucho que no me sentía nerviosa frente a un auditorio. La verdad es que me da mucho gusto ver la Tenamaxtli llena. Le decía a Hilda hace unos días, bueno, es lunes de la última semana antes de irnos de vacaciones, a lo mejor no muchas personas pueden venir ya, entonces, pues para que no nos veamos tan solitas y no llegan muchas personas, pues vamos quedándonos ahí, pero nos da muchísimo gusto y la verdad me apena que algunos no tenían lugar. Entonces, bueno, pues les agradecemos entrañablemente, primeramente, pues a todas nuestras familiares, nuestras familias, nuestros amigos, amigas, pues que se dieron la oportunidad y el espacio para venir. Y bueno, también pues aquí están las autoridades del Colegio de Jalisco que tampoco alcanzaron lugar, lo cual nos apena muchísimo, pero aquí está la maestra Itzel Ruiz, que es secretario general del Colegio de Jalisco, y por supuesto el presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora. También nos apena muchísimo, pero agradecemos y nos sentimos honradas con la presencia de los dos. Y por supuesto, muchísimas gracias, doctora Tere Fernández. Bueno, a lo mejor para las personas que no están dentro del medio de las historiadoras, pues no saben que la doctora Tere es la pionera de la historia de las mujeres en Jalisco, entonces nos alegra, nos honra y en lo personal me pone nerviosa su presencia aquí, pero agradezco su presentación tan enriquecedora, tan inteligente. Y bueno, pues la invitamos pues ahora sí que también a mandarla en forma de reseñas, si usted así lo considera. Aquí está la directora de Intersticios Sociales, seguramente la doctora Cristina pues estará muy contenta de recibir la reseña de este libro. Y bueno, por supuesto, también muchas gracias a los colegas de aquí del Colegio de Jalisco que también están presentes esta tarde. Y bueno, déjenme les platico, porque al final vamos a tener un espacio para tener también comentarios, preguntas. Están las autoras de la mayoría de los capítulos del libro. Por cuestiones obvias de espacio, ustedes ya escucharon que fuimos 13 autoras las que intervenimos en esta obra, que esperamos que les guste. Entonces, obviamente no cabíamos las 13 aquí, pero les comento que aquí está la doctora Cristina Alviso, aquí está Ángela Kennedy, está Rosa Muñoz, está Giselle Macías, está Isabel Juárez, está Claudia Gamiño, por allá atrás vi también a Imelda Gutiérrez, también está Cecilia Reynoso. Entonces todas ellas podrán estar pues respondiendo también a sus comentarios, están también aquí presentes. Entonces, para que ustedes vayan, pues ahora sí que preparando sus preguntas, comentarios con base en lo que ya mis compañeras han estado comentando. Bueno, fíjense que este libro surgió, y ya Hilda va a platicar un poquito más. Ay, no me fijé en el tiempo, voy a tratar de no extenderme. Vamos bien. Fíjense que este libro surgió de la inquietud
por visibilizar a las mujeres a lo largo de los 200 años de vida del estado de Jalisco. Hace un par de años, mi jefe, el doctor Arias, extendió una convocatoria en ese sentido a pues proponer obras al respecto de pues, el actuar de las mujeres, bueno, no de las mujeres en general, sobre la historia de Jalisco con motivo de los 200 años de la firma del acta fundacional del estado de Jalisco. Y por ahí se acercaron a mí, como a preguntar qué mujeres podrían entrar a lo mejor dentro de esta perspectiva o dentro de, digamos, de esta inquietud histórica, pues ahora sí, ¿qué mujeres podríamos aportar, ¿no? Y mi respuesta fue, bueno, pues a lo mejor si las estamos buscando como firmantes del acta constitutiva del Estado de Jalisco, pues no las van a encontrar, porque pues las mujeres todavía no teníamos una presencia política abierta, pública, a lo mejor como ahora podríamos conocerla. Sin embargo, claro que hemos estado presentes a lo largo de la historia, ¿no? Y un poco la respuesta a ese reto de, a ver, ¿dónde han estado las mujeres históricamente a lo largo de los 200 años de vida de Jalisco? La respuesta es este libro. Y bueno, perdón que me adelante un poquito a lo que va a comentar Hilda, pero me parecía importante este contexto. Y de ahí también la reflexión de identidades, ¿no? A lo mejor ahí habría que partir, o bueno, para contextualizar un poco, bueno, voy a tomar, digamos, una definición muy sencilla, muy simple, no es mi intención tampoco debatir con los especialistas, antropólogos, sociólogos respecto a este concepto, pero según el historiador Tomás Pérez Bejo, define la identidad como la forma en que los habitantes de un territorio se ven distintos al resto de los pobladores del planeta, ¿no? Sin embargo, la intención de las autoras de este libro, pues evidentemente era ir más allá de la reflexión de las identidades o de la identidad nacional. Digo, en mi capítulo, como ustedes ya escucharon, en los comentarios de la doctora Tere Fernández, pues sí va encauzado un poco a la reflexión de qué estaban haciendo las mujeres artistas en respuesta, digamos, a que, digamos, no tenían el espacio protagónico dentro del discurso del arte oficial en el siglo XX, ¿no? Sin embargo, el recorrido que hacemos las diferentes autoras de este libro, les decía, que entran en una conceptualización más amplia y más compleja respecto a lo que son las identidades, de tal manera que más bien podríamos apegarnos o somos más afines a la definición de José Manuel Valencia Arce, que las define como pactos simbólicos que se refrendan tanto en los universos culturales como en los ámbitos cotidianos y familiares, ¿no? Entonces, de ahí que las identidades que nosotras analizamos a lo largo de este libro son más bien construcciones identitarias, o sea, no identidades rígidas, sino que son construcciones identitarias desde lo religioso, como nos lo muestra el capítulo de Cecilia Reynoso, que nos da también luz sobre el contexto que ella estudia, donde a través de una fuente que desde mi punto de vista es fascinante, que son los exvotos, concretamente en Tepatitlán, ella ahora sí que también analiza todo el contexto histórico, la guerra, las preocupaciones de las mujeres y su espacio doméstico, ¿no? También otro aspecto para reflexionar en la identidad, fíjense que es la violencia. Así nos lo muestra el capítulo de la maestra Imelda Gutiérrez, donde precisamente habla de que el debilitamiento del Estado va a la par del incremento de la violencia contra las mujeres, sobre todo en el contexto, ella habla o se enfoca en el contexto de la Revolución Mexicana. Entonces, la normalización de la violencia y principalmente de la violencia contra las mujeres, desgraciadamente también es parte de la construcción identitaria, pues regional, ¿no?
Por ahí también uno de los, a lo mejor, capítulos más atractivos podrían ser, o podríamos decir, porque a lo mejor nos llama mucho la atención esta cuestión de la menstruación y su construcción a través de productos que se han utilizado a lo largo de la historia. Entonces, Angela Kennedy y Rosaid Moya pues nos presentan que esta es una construcción no solo desde lo fisiológico o desde las concepciones culturales respecto al cuerpo de las mujeres, sino que esto es un fenómeno social y que tiene que ver también con la cultura material de las sociedades, ¿no? Bueno, la doctora Cristina Alviso pues nos muestra los cruces tan interesantes entre la clase social, las primeras organizaciones de mujeres, las damas católicas y su interacción con otras instituciones como la iglesia y bueno, puedo decir que al igual ella, al igual que mis demás compañeras, presentan una digamos, una imagen de las mujeres, digamos, no necesariamente pues tradicional o pasivas frente a un discurso tradicional, religioso, ¿no? Bueno, Yesenia Carrillo pues ya nos habló un poquito más de su trabajo y ella también pues nos habla precisamente esto de lo que les comentaba, de mujeres que interactúan que digamos ofrecen una imagen diferente a la de madre y nos presenta a mujeres que transitan más, o sea, entre madres y educadoras, ¿no? O sea, ya no nada más es un estereotipo basado en lo maternal, sino que ahí también ya transita hacia las mujeres como educadoras, basándose principalmente en la Unión Femenina Católica Mexicana y la Juventud Católica femenina mexicana, ¿no? Bueno, y ya la doctora Tere habló un poco de manera más amplia o de manera más amplia sobre el capítulo de Hilda Monraz, que parte precisamente ahora sí que de los méritos en cuanto a forjadora de identidad regional de Misbel. Y bueno, pues algo muy atractivo también de este artículo o de este capítulo de Hilda es que reflexiona en la forma en que la danza posiblemente reforzó el ideal heteropatriarcal de lo femenino y lo masculino, ¿no? Bueno, tenemos también otros capítulos donde, por ejemplo, Alejandra Díaz parte pues, de escritoras, está retomando, está visibilizando la obra de escritoras jaliscienses tan importantes como Olivia Zúñiga y Lola Vidrio, hasta ahora, pues, poco conocida, sobre todo esta última. También, como ya se mencionó, hay otros capítulos como el de Isabel Juárez Becerra, y el de Claudia Gamiño, donde nos ofrecen precisamente también otras transgresiones, ¿no? De mujeres que transgredían no solo por ser, digamos, activas en un papel público, sino por ser también de izquierda, ¿no? Al respecto, Isabel Juárez nos dice respecto a Berta Lilia Gutiérrez Campos, que es la mujer que ella estudia, no solo era normalista, luchadora estudiantil o novia, ¿no? O sea, ahí lo que ella nos habla es de muchas identidades que se juntan, ¿no? A la vez. Estas identidades o estas posiciones identitarias, como ella dice, pueden ser contradictorias, diferenciales y sujetas a escenarios temporales y específicas. Bueno, hay un poco el contexto es que, bueno, esta persona, bueno, mejor lean el libro. ¿Para qué me meto en problema? O pregúntenle, aquí está Isabel. Bueno, de Giselle, es que también algo muy atractivo de esta obra, y no es porque sea una obra en la que pues yo participé como coordinadora, por la invitación de Hilda, debo decirlo, sino que también ofrece metodológicamente enfoques muy innovadores, como esta cuestión de la biografía
de familiares, o sea que ella se atreve a hacer biografía de familiares y autoetnografía de mujeres a lo mejor de la vida cotidiana, ¿no? Como podría ser una maestra, como podría ser nuestra mamá, pero a través del relato de Giselle, del capítulo de Giselle, vemos que tienen mucho de extraordinario, ¿no? También estas vidas y de, pues, la construcción que ellas van haciendo, ahora sí que del Estado. Giselle Macías, junto con María Marta Muñoz, escribe en otro capítulo también enfocado en una mujer pues también de Tepa, y que, bueno, pues ahí también lo interesante es que esta persona negocia con las identidades tradicionales que les asignaron, o sea, encuentra un espacio dentro de la filantropía para poder, digamos, dentro de esa actividad que era bien vista, que era permitida, también poder tener interacción con lo público, ¿no? Y bueno, pues cerramos. El libro está ordenado cronológicamente. Yo pues un poco les he platicado así también cronológicamente. El libro, el espacio de Claudia Gamiño, pues nos habla precisamente de Beatriz Híjar, que ella pues precisamente mujer joven y de izquierda, o sea, es triplemente transgresora, ¿no? Entonces nos invita a la reflexión a través de Beatriz Híjar, pues de estas también identidades, podríamos decir, de este cruce de identidades políticas, de género, ya lo había mencionado, religiosas. Entonces, bueno, pues no me queda también más que agradecer también a Hilda por la invitación a compartir la coordinación de esta obra. Y bueno, felicitar también a mis compañeras, agradecer a Nadia siempre su disposición de apoyar tanto en estos eventos como en esta obra, y por supuesto invitarles a leerla. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y para todos los que todavía no se animan, todavía queda la participación de Hilda, que nos va a hablar un poquito más sobre este libro. Bueno, voy a presentar a la doctora. Hilda Monraz es licenciada por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias sociales con especialidad en historia por el CIESAS Occidente. Es especialista en historia de las mujeres, historia del feminismo en México y en Estados Unidos, historia del arte y del cine hecho por mujeres. Está interesada en la teología feminista y es fundadora de la colectiva Hildegard von Bingen desde el 2020. Es curadora de arte hecho por mujeres y con perspectiva feminista. Actualmente cursa una estancia postdoctoral aquí en el Colegio de Jalisco bajo la dirección de la doctora Lilia Vallardo, con quien además coordina el Seminario de Redes Femeninas en Historia y Estudios de Género. Así como este libro, además fue organizadora del Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga y del podcast Hilanderas de lo Social y otros proyectos sobre y para mujeres. Doctora. Muchas gracias. Bueno, yo escribí algo porque si no me voy a perder y no tenemos tanto tiempo, más bien queremos también escucharles a todas las personas que están acá, bueno, a las que quieran preguntar sobre el libro. Gracias a el Colegio de Jalisco por ser mi casa en estos últimos 3 años, donde he trabajado muy feliz y me han dado un espacio seguro. Gracias a Lilia por su acompañamiento, consejo y guía académica y personal, siempre amable, reflexiva y serena. Gracias a mis colegas que escribieron en este libro por su generosidad y por ser pacientes en cada paso que dimos. A Nadia por su constante trabajo y disciplina. Gracias a mi familia por acompañarme, por echarme carrilla y hacerme más fuerte en todos los momentos de la vida. Gracias a mis amigas, a mis amigos que aquí nos acompañan. Veo también exalumnas, exalumnos que ya considero mis amistades. Valoro mucho el esfuerzo que hacen y su cariño. Agradezco a la doctora Teresa Fernández, quien fue mi directora de tesis de doctorado y me puso en el camino de las biografías, especialmente en el estudio de Miss Bell.
Sus enseñanzas han regido muchos de mis textos y mi labor como historiadora. Este día es de festejo, porque este libro nos ha costado trabajo y esfuerzo, pero también nos está trayendo alegrías y certezas. Uno de los objetivos de la historia con perspectiva feminista es poner en el centro a las mujeres, no para desplazar a los hombres, sino para ampliar la mirada y hacer un recuento más crítico y complejo de la realidad social. Reescribimos la historia con un panorama más abierto, tomando en cuenta obstáculos y críticas que difícilmente leemos en las obras clásicas, en las que no se ven a las mujeres. Hay inconvenientes, claro, porque en múltiples ocasiones a las mujeres se les borró sistemáticamente de los archivos, porque cuando las hemos entrevistado, muchas de ellas no se sienten importantes ni dignas, porque en tantas ocasiones se han destacado a sus maridos, a sus hermanos, a sus hijos, o incluso solamente a las ideas en torno a lo femenino, la maternidad y el ser buena esposa. Por eso, este libro así se titula, Somos históricas. Somos las que hicimos historia. La seguimos haciendo y escribiendo. ¿Qué significa? En términos generales, que siempre hemos estado ahí, que somos las que trabajamos, las que lideramos, las que compartimos una fe, las que impulsamos movimientos, las que sostenemos y cuidamos, las que están en lo escondido, pero gracias a su trabajo la sociedad puede seguir, las que son muy visibles y cuyos liderazgos nos inspiran. Este libro surgió de la necesidad de ampliar los debates sobre la historia de Jalisco y la participación de las mujeres en ella. En julio de 2023, invitamos a varias colegas a participar de un proyecto editorial que en ese momento titulamos Las mujeres en los procesos de construcción de identidades jaliscienses, y cuyos objetivos eran identificar a través de investigaciones exhaustivas la participación de las mujeres en el proceso de construcción de identidades jaliscienses en los últimos 200 años. Analizar dicho proceso situándolo en contextos concretos, tanto en la cronología como en el espacio geográfico, para entender tanto la presencia de las mujeres en Jalisco, así como una visión compleja de nuestra historia. Situar desde la historia y la metodología feminista a las mujeres en los procesos históricos de conformación del Estado de Jalisco y sus distintas identidades, procurando una perspectiva amplia, crítica e incluyente. Nombrar a las mujeres que durante muchos años han sido invisibilizadas en los discursos históricos para lograr una narrativa más completa. Recurrir a los archivos históricos que se han conformado en los 200 años de Jalisco, pero con preguntas más críticas sobre qué significó ser mujer en Jalisco y qué implicaciones políticas tuvo y tiene. Afortunadamente aceptaron y los textos que nos mandaron fueron los que se integraron en este libro que hoy presentamos. Mi opinión como coordinadora es que cumplimos con creces los objetivos antes mencionados. Cada una de las historiadoras y colegas que aquí pueden leer tiene un nivel de análisis muy elevado que nos permite entender el pasado con una mirada crítica, pero también plantear nuevas preguntas para seguir escribiendo la historia de nuestro Estado con una visión incluyente y diversa. Cecilia Reynoso nos abre la puerta para entender un tipo de religiosidad muy creativa, con peticiones concretas, y que ayudan a entender la construcción de lo femenino, no solo en Tepa, sino en toda la región de los Altos de Jalisco. Imelda Gutiérrez nos recuerda que el fenómeno de la violencia ha estado presente desde hace varias décadas o siglos en nuestro estado, que debemos entenderlo para erradicarlo en el presente. Su apuesta teórica nos permite cuestionar cómo hemos visto un periodo importante en la historia mexicana, como es la Revolución, y sus efectos hasta hoy. Ángela Kennedy y Edith Moya nos presentan un análisis de un tema que ha sido poco abordado hasta hoy. Ellas analizan la publicidad de productos para la menstruación, pero no para conocer solamente qué se vendió, sino para develar las ideas en torno al ser mujer
las edades, la fertilidad o falta de, lo que significa tener un cuerpo de mujer y sangrar, y los cambios de esas representaciones a partir de lo que se ha conocido como modernidad en el siglo XX. Lilia Bayardo muestra cómo las obras de María Izquierdo, famosa pintora jalisciense, son un reto al nacionalismo centralista de su tiempo. Cuando nos han educado con el ejemplo de ciertos pintores muralistas y de que la historia nacional se escribe desde la capital, encontrar casos como el de Izquierdo y la manera en que la analiza Bayardo nos recuerdan que la historia del arte y del país en general es mucho más rica y compleja, que la construcción de las identidades pueden rastrearse por regiones e incluso por cuestiones creativas muy precisas. Cristina Alviso expone agrupaciones de mujeres católicas que de muchas maneras contribuyeron no solo al funcionamiento y sostén de la Iglesia, sino también al beneficio público jalisciense. En ese mismo tenor, Yesenia Carrillo desentraña qué significaba ser mujer en el espacio católico, cuáles eran los lineamientos morales que debían seguir y por qué, particularmente en las agrupaciones de la Acción Católica, cuyo legado sigue en nuestros días y del que muchas provenimos de las familias de esta ciudad. Ale Díaz, a quien saludamos hasta Francia, nos conduce por el pensamiento, proceso creativo y amistad de dos escritoras jaliscienses muy relevantes. Olivia Zúñiga, poco estudiada hasta hoy, pero extraordinaria en el manejo de la ficción y la veracidad, y Lola Vidrio, a quien la misma Díaz ha biografiado en su tesis de maestría convertida en libro. Estoy muy orgullosa de que podamos contar con el testimonio de Berta Gutiérrez, Tita, a quien no he visto aquí, pero a lo mejor llega más tarde. Pues es una líder imprescindible en el periodo de la guerrilla y los movimientos de izquierda en Jalisco. Isabel Juárez hace un gran trabajo por visibilizar su vida, su obra y su legado. Giselle Macías nos muestra una parte de la gran labor que realizó María Guadalupe de la A. González Limón, Lupita, su madre, en su trayectoria como profesora durante más de 3 décadas y aportaciones al campo de la educación y de la sociedad jalisciense. Marta Muñoz y Giselle Macías nos entregan una biografía de una mujer incansable en temas de caridad y atención a las poblaciones más vulnerables. Me refiero a Ana María Casillas Cruz. Nos permiten entender que una vida humana puede esclarecer desarrollos culturales y sociales concretos. Finalmente, Claudia Gamiño nos ofrece el debate entre las identidades de izquierda en Jalisco, con el caso particular de la líder política Beatriz Híjar Medina, primera diputada de izquierda en este estado. Cada una de las autoras dedicó mucho tiempo a sus reflexiones, a las correcciones que les pedimos y a las adecuaciones necesarias para llegar a este punto. Por ellas y por las que siguen, reiteramos que somos históricas, que formamos parte importante de la historia de nuestro estado y que representamos posturas distintas, pero enriquecedoras. Este libro representa un legado necesario para la búsqueda de justicia que en nuestros tiempos convulsos se vuelve indispensable. Muchas gracias. Pero también una cuestión importante antes de continuar, pues reconocer que en estos últimos días también se les hizo un reconocimiento especial por parte del Congreso del Estado de Jalisco a Tita, que es una de las biografiadas en este libro, y a la doctora Teresa Fernández con la apreciada Ermila Galindo, y es un reconocimiento importante de parte del Congreso del Estado de Jalisco, y pues les pido un aplauso para ellas, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora para empezar me gustaría invitar a la maestra Imelda Gutiérrez, que está por allá, para que se una aquí adelante con las demás autoras y que, bueno, estén todas
juntitas para las preguntas. Y bueno, invitarlos a cualquiera de los asistentes que tenga una pregunta, si pueden levantar su mano para pasarles el micrófono y bueno, resolver su duda aquí las autoras de los capítulos. O posiblemente en lo que se animan a preguntar, alguna de las autoras quiere dirigir algunas palabras de las que están por ahí abajo. Bueno, también digo, hablando del capítulo de Giselle, bueno, yo quiero mencionar que aquí está mi mamá, también le agradezco mucho su presencia, porque creo que parte también de, pues de estos trabajos, ¿no? Es reconocer precisamente esta labor, ¿no? Pues de todas, ¿no? En la historia, no nada más de una María Izquierdo, en fin, ¿no? Ya lo mencionaban por acá. Entonces, también gracias, mamá. Se llama igual que yo. Bueno, ¿alguna de las autoras se anima o alguien ya se anima a alguna pregunta? Tenemos una sorpresa, ¿eh? No les conviene irse temprano. Por aquí, Delia. Sí, gracias, Delia. ¿Qué fue? Muchas gracias. Muy interesante y felicito a todas las autoras para lograr esta obra que seguramente pues fue retadora, ¿no? Poder escribir todo ello, ¿no? Y mi pregunta va hacia allá, ¿cuál podrían decirnos una de las anécdotas más retadoras que tuvieron en alguno de los capítulos? Ya por ahí nos contaba un poco cómo entró a través de la Ibero, pero no sé si hay otros retos, que quizás tras bambalinas ustedes comentaron, ¿no? Me gustaría conocer un poco más. Muchas gracias. ¿Quieres responder alguna? ¿Quién quiere Meli. responder? Ceci. Ceci. Bueno, soy Edith Moya, coautora del artículo sobre menstruación con mi compañera Kennedy. Y bueno, nosotras en particular, uno de los retos más grandes que tuvimos fue la cuestión de los permisos. Y bueno, Jessie mencionó algo muy cierto. Nosotros no podemos trabajar, a veces el trabajo se impide cuando los permisos y las instituciones no facilitan la accesibilidad a sus archivos. Y pues a la hora de pedir permiso para el uso de imágenes es un show. Es un show muy grande. Y si hubiera un manual como de primero haz esto y luego haz esto y luego haz esto, pues facilitaría toda la cuestión de investigación. Pero pues aquí estamos, ya lo sacamos. Bueno, algo que a lo mejor no mencionamos o que yo quisiera subrayar es que como ustedes pueden ver, habemos como, ahora sí que de todo tipo de autoras, desde autoras de un poquito ya más edad, que tenemos, digamos, ya, digo, no quiero decir como mucha trayectoria, pero que ya estamos como en el Sistema Nacional de Investigadores, como en el caso pues de alguna de mis colegas, pero también tuvimos autoras muy, muy jóvenes, como el caso de aquí de Edith Moya, de Angela Kennedy, de la misma Yesenia, que también era un poco del interés que tenemos Hilda y yo, pues de involucrar a las nuevas generaciones en la investigación. Y de abrir estos espacios que a lo mejor todavía en nuestras épocas no eran tan comunes, ¿no? Para las historiadoras jóvenes. Entonces también quisiera resaltar eso. Y respecto a tu pregunta, Delia, fíjate que yo iba a comentar algo similar a lo que te comentó Edith. Uno de los retos es que fíjate que a mí me habían compartido gran parte del archivo personal de María Izquierdo, digitalizado, porque lo pedí en épocas de la pandemia. Entonces, bueno, tenía ahí un archivo compartido en Drive y no sé qué, pero lo había dejado reposar y a la hora que lo intento retomar, resulta que con el cambio de administración ya habían borrado la carpeta.
Entonces, a la hora que les pido, no, pues les pido otra vez acceso y les muestro el listado del material que estaba y todo en orden, según yo, no, pues las reglas ya cambiaron y ya no se puede y no sé qué. Y entonces ya al final, pues me prestaron lo que quisieron prestarme, ¿no? Y muy a regañadientes, o sea, como yo ya tenía los documentos muy bien localizados, así, a ver, mira, quiero este documento. No, pues no, no se vale, no se vale que nos lo estés pidiendo así, casi casi tienes que venir a la Ciudad de México. Y así, ay, pero en pandemia ahora sí que todo fluía, ¿no? Paradójicamente. Fue una de las cosas buenas que a lo mejor podríamos sacar de la pandemia, que empezamos a tener como más acceso a archivos digitales. Y bueno, se los comento porque es algo a lo que nos enfrentamos las historiadoras todo el tiempo. A veces nos cuesta mucho trabajo encontrar un documento, información, la encontramos, somos muy felices, pero a lo mejor cuando regresamos, ay, se perdió el documento. Ay, le cambiaron la clasificación, entonces, pues a ver, déjanos buscarlo. Entonces, sí, son algunos de los gajes del oficio. Creo que por allá. La doctora Claudia. Hola, buenas tardes. Pues es un gusto haber podido participar con todas ustedes. Cuando me hicieron la invitación, pues dije, sí, la pensé un poco y creo que ahí en el camino hasta me estaba haciendo un poco para atrás por cuestiones de trabajo también que se me estaba juntando y el trabajo mucho. Y entonces Hilda, pues ahí muy atinadamente dijo, no, Andy, por favor, no sé qué, no sé cuánto, no, o sea, no dejó que este barco se hundiera, ¿no? O sea, hablo con el trabajo que yo estaba haciendo. Y pensando en los retos, sí, pues tiene que ver con las autorizaciones y con los permisos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que estuve trabajando con Beatriz hace un rato, ya bastante, que empecé a hacer algunas entrevistas, pero pues nunca le pedí la autorización. Y aunque ella siempre fue muy amable y ha sido muy amable, siempre me dijo, sí, claro, con mucho gusto, yo te concedo la entrevista, platicamos y todo. Y luego resulta que se fue a Mallorca. Entonces, para contactarla nuevamente fue un poco complicado para volverla a encontrar, pero bueno, ella afortunadamente accedió y creo que a partir del día 11 está de regreso en Guadalajara, en Jalisco. Ya le mandé la información de la invitación, quizás a lo mejor por ahí ella nos escucha, pero en cuanto al trabajo, el reto más complicado fue también la cuestión de las identidades, ¿no? O sea, porque las identidades están escritas en masculino. Y pensar a las mujeres como identidades, pero además como identidades de izquierda, es un poco más complejo porque, o sea, he trabajado entrevistas con hombres también que tienen que ver y que han estado, que tienen una trayectoria de izquierda, y es distinto ser mujer de izquierda y que ser un hombre de izquierda. Entonces, me parece que yo aprendí muchísimo también con este capítulo, porque me llevó, sí, a reflexionar sobre cómo es que uno se adscribe a una identidad o a unas identidades, ¿no? Y en los distintos momentos. Porque Beatriz, además de ser una mujer de izquierda, ser joven y haber llegado a ser la primera diputada de izquierda, pues tiene una trayectoria bastante amplia como líder estudiantil. Y creo que además todavía me falta como ir explorando esa otra parte. Y además como activista. Ahí no viene pues en el texto, pero pues hubo momentos en los que ella como estudiante y como activista social y como diputada, pues tuvo que salir de la casa de su mamá por las presiones que personalmente, o sea, que la familia estaba teniendo. En algunos momentos llegaron y le rompieron los vidrios a la casa de su mamá, la siguieron, le cortaron cartucho, cosas así bastante fuertes que ella tuvo que vivir y que no es, o sea, no se vive de la misma manera ser hombre y ser mujer en la izquierda y menos en el estado de Jalisco. Y además, bueno, pues ya leerán ustedes ahí en el artículo, o sea, se plantea también cómo la prensa la trataba a ella y cómo la minimizaban porque era joven, porque era mujer y porque decían, bueno, esta jovencita, esta niña, y no le decían lo mismo a los hombres que eran parte de la misma bancada de la que ella pertenecía, ¿no? Entonces, pues yo les invito también a leer estos textos
Y bueno, soy muy afortunada de compartir con todos ustedes y muchas gracias, ¿no? Bueno, igual antes de que te sientes, Claudia, déjame te presento. Ella es la doctora Claudia Gavniño Estrada. Ella es quien cierra el libro con el capítulo titulado Identidades de Izquierda, Beatriz Híjar Medina, una mujer en el poder, 1983-1986. Creo que también estaba pidiendo la palabra Giselle, ¿o me equivoco? ¿Sí? Bueno, se las presento. Ella es la doctora Giselle Guadalupe Macías. Ella es autora de uno de los capítulos, del capítulo 10, que es titulado María Guadalupe de la A. González Limón, una vida útil y productiva como maestra y mujer jalisciense, y es coautora del capítulo 11, junto con María Marta Muñoz. El capítulo 11 se titula Ana María Casillas Cruz, 1896-1986, una vida dedicada al servicio a las personas más desvalidas. Te escuchamos, Muchas Giselle. gracias. Bueno, pues ahora sí que agradecer la invitación de Hilda, de Lilia, a esta nueva publicación, a confiar en nuestro trabajo. Hablo a título también de Marta, y ahora sí que de animarnos a otra vez a escribir con ustedes y aprenderles. Les agradecemos mucho a título de ella y personal. En el caso de Ana María Casillas Cruz, pues ahora sí que atrevernos por inquietud de Marta a trabajar esta trayectoria de vida, ahora sí de la señorita Ana María, como nuestra formación, Marta y su servidora somos contadoras, y trabajamos en la área económico-administrativa, pero bueno, los destinos nos están acomodando en otras áreas de las ciencias sociales. Y bueno, cómo llevamos este cometido con nuestros tipos de enfoques de acercarnos a la investigación a través de entrevistas, cómo nos dio oportunidad a acercarnos a las personas que son sus familiares, a la comunidad, y como siempre dialogábamos Marta y yo y decíamos, y lo primero en reflexionar y en guiar nuestros trabajos era, hagamos un caso, un análisis, una reflexión más crítica, porque como sabemos, bueno, esta señorita vivió en la comunidad, hizo todas sus obras, sin embargo, había críticas de ahorita, cómo está manejado el asilo, la administración, el hospicio, cómo se tomaron las decisiones, quién dio los terrenos donde ella ahorita edificó las obras, quién los donó, y todas esas cuestiones pues son parte de esta historia. Pero bueno, la trabajamos con varios acercamientos, tuvimos como el interés de tener varias voces para poder construirla, ¿sí? Desde personas que fueron internas en su hospicio, familiares, como les decía, y personas que también trabajaron, estuvieran muy allegadas a sus obras, y bueno, nos involucramos tanto que creo que ya hasta nuestra familia, nuestras generaciones nos hemos involucrado en estas acciones que ella comenzaron, y les agradezco porque creo que vale la pena tocar estas situaciones, y Marta y yo, y les digo, nuestras familias también nos seguimos involucrando. De hecho, hemos invitado ya a parte de nuestras instituciones a hacer algunas acciones vinculadas a ella. Entonces, gracias a esta oportunidad, y también señalarles que bajo el proyecto de esta obra editorial, y creo que dice Marta, así son sus palabras, Giselle, movimos el agua en septiembre, el día 6 de septiembre del año pasado, se inauguró en la plaza pública de Tepatitlán el primer busto a una mujer del municipio, y fue hacia ella, a Ana María Casillas. Entonces tuvimos la oportunidad pues de estar ahí, allá en Presidencia Municipal, y pues bueno, su escuela, su instituto, y creo que va más allá de esta obra, esta trascendencia de que ustedes a través de este título Somos Históricas, creo que van construyendo nosotras. Y bueno, en el caso de mi mamá, gracias por el regalo de estudiarla. Yo sí siempre me llevaba a la reflexión esto de saber cómo sus andanzas en la trayectoria educativa por varios municipios, en comunidades urbanas, rurales, su agencia, su gestión, siempre tan involucrada
en todas esas trayectorias infantiles, de docentes, de sus colectivos. Creo que valía la pena dejarlas ahí y bueno, inmiscuir un poquito y adentrarme en esto de cómo retomar también, al igual que Ana María, como archivos familiares, fotografías y este tipo de documentos que pudiera haber y podríamos decir, es como muy sencillo, pero bueno, todavía no sé la complejidad de este trabajo, pero realmente, como les digo, es un regalo, gracias, porque bueno, de alguna manera estamos documentando cosas que incluso uno no sabe y que generacionalmente se pueden también transmitir a las personas de nuestras familias. Y como les comenté, creo que la obra va más allá de estos textos y traspasa instituciones, espacios, familias. Muchas gracias por este regalo y gracias por estar aquí presentes. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta del público, tal vez? ¿No? Bueno, ya para no retenerlos más tiempo aquí, para que puedan pasar al patio, los invitamos. Va a haber un brindis acompañado de una sorpresa y bueno, llevarnos la reflexión de que en el libro no solo están mujeres que han participado de la historia y que han construido la historia, sino que además las autoras son parte de este mismo proceso. Bueno, ellas también ya están haciendo historia. Muchas gracias por acompañarnos.